Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Moreno. Soy aprendiz del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional de Boyacá. Bueno, en este video les vengo a hablar sobre algunos componentes básicos, con su simbología y su función que cumple en un circuito y cómo funciona. Bueno, comencemos con uno de los componentes más básicos, la resistencia. No es solo uno de los más básicos, sino también es uno de los componentes más conocidos por el público. Bueno, ¿qué es una resistencia? Una resistencia, o también llamado resistor en inglés, es un elemento eléctrico que causa oposición al flujo de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión. Bueno, un ejemplo para la intervención de este componente sería si queremos conectar un motor de 5 voltios a una fuente de 12 voltios, pues simplemente no podríamos hacer esto, ya que si los conectamos, pues terminaríamos quemando este componente. Bueno, ahí es donde hace la aparición o intervención la resistencia. Bueno, conectamos la fuente y conectaríamos en el polo positivo la resistencia. Bueno, ¿esto para qué? Para que reduzca la tensión y no nos queme nuestro componente. Bueno, ahora cómo funciona. Hay diferentes tipos de resistencia. Yo les vengo a hablar sobre la resistencia de bobinado de hilo. Bueno, fueron los primeros tipos en fabricarse y aún se utilizan. Están constituidos por un hilo conductor de níquel. Está embobinado de forma de elipse o espiral, a modo de rosca de tornillo, sobre un sustrato cerámico. Bueno, ¿por qué disminuye el voltaje? Bueno, esto es debido a que el níquel es uno de los conductores de baja conductividad. Y bueno, al pasar el voltaje por el conductor de níquel, pues este disminuye su intensidad. Bueno, conociendo más, en la parte superior encontraremos la simbología de la resistencia. Recordemos que una resistencia no cuenta con polaridad. Y bueno, podemos calcular su total de ohmios dependiendo la barra de colores. Bueno, el siguiente componente electrónico son los diodos. Bueno, ¿qué son? Son dispositivos electrónicos de dos electrodos, o sea, ánodo y cátodo, que, que por él circula la corriente en un solo sentido. Bueno, ¿cómo funciona? Este componente funciona mediante el uso de materiales semiconductores. Estos actúan como aislante eléctrico, pero que bajo ciertas circunstancias pueden actuar como conductores, em, como, como por ejemplo aplicarle un campo magnético, cierta temperatura o al ser impactados por radiación, entre otros factores. Bueno, el diodo semiconductor utiliza dos semiconductores, donde uno tendrá un exceso de electrones libres donde este recibe el nombre de semiconductor tipo N, o sea, negativo. Mientras que el otro semiconductor tendrá una falta de electrones y por eso lo llamaríamos semiconductor tipo P de positivo. Y al tenerlos unidos no pasa nada. Pero si conectamos el polo positivo de una batería al semiconductor tipo N, pues tampoco pasa nada, ya que los electrones del semiconductor tipo N se unirán con los protones del polo positivo de la batería. Bueno, pero si invertimos la batería, pues esta atravesará al semiconductor tipo P y llegará al otro extremo del cable.
manteniéndolo constante y en una sola dirección. Bueno, los condensadores. ¿Qué son los condensadores? Pues el condensador es un dispositivo muy utilizado en aplicaciones de circuitos eléctricos, pero ¿qué función cumple en el condensador en un circuito? Pues se puede decir que un condensador es un elemento capaz de almacenar pequeñas cantidades de energía y devolverlas cuando sea necesario. Bueno, para entender el funcionamiento de este condensador es necesario simplificarlo, quedando con tres simples placas, como podemos observar en la imagen de la derecha de la pantalla. Bueno, en la parte del medio tendrá una placa de vidrio y en sus dos extremos tendrá una placa al lado derecho y una al lado izquierdo eh, de metal. Bueno, estas placas van a ser sometidas a un voltaje, puede ser, digamos, una batería de 3 voltios. Se va a conectar polo positivo a una placa y polo negativo a otra, eh, con el objetivo de que se cargue. La dejamos, digamos, unos 5 o 10 segundos. Después quitamos la batería y colocaremos, digamos, un diodo LED. Este se encenderá durante 3-5 segundos. Bueno, esto es debido a que las cargas se acumulan en las placas de metal, ya que estas no pueden atravesar el vidrio. Y estas se mantienen ya que la fuerza de las cargas hacen que se mantengan en su lugar. Bueno, los condensadores son más que todo utilizados como componentes de protección. Digamos un ejemplo, cuando se da la luz, pues bueno, hay una baja de tensión repentina que puede dañar nuestro dispositivo, digamos nuestro televisor. Pues bueno, este contiene condensadores, pues bueno, este ya tiene en sí almacenada energía. Pues bueno, cuando se va la luz, este lo que hace es mantener esa corriente e ir bajando poco a poco. Las baterías. Una batería eléctrica o acumulador es un dispositivo que almacena energía eléctrica usando procedimientos electroquímicos. Bueno, la pila se denomina generadores de electricidad basados en procesos químicos, normalmente no renovables. El funcionamiento de la batería se basa en celdas electroquímicas. Esta está compuesta por una serie de discos apilados de zinc y cobre, y entre las cuales se posiciona un separador empapado de un electrolito, em, em, es decir, alguna sustancia que pudiera conducir electricidad. Pues bien, actualmente el mejor conductor eléctrico que conocemos es el agua con sal. Pues bueno, en este caso se utiliza. Y pues bien, después de esto lo que sucede es que la exposición del zinc y el agua con sal, pues lo que hace producir es óxido. Y a su vez la producción de ácido. Pues lo que hace esto es producir un ácido y encender lo que es un LED. Pues bien, la utilización del zinc y el cobre es, digamos, más que todo para los polos, polo positivo y polo negativo. El, el polo positivo sería el zinc, ya que es el que produce el estado de oxidación por medio del agua y la sal. Y em, el polo negativo sería el cobre. Bueno, el siguiente es la fotorresistencia. Bueno, es un componente electrónico cuya resistencia depende de la cantidad de luz que recibe. A mayor cantidad de luz, menor resistencia. También conocido como LDR, Light Dependent Resistor. Su funcionamiento está basado en el efecto fotoeléctrico
una fotorresistencia, es un semiconductor de alta resistividad. Por ejemplo, el sulfuro de cadmio, que al recibir luz, o sea, fotones, sobre sus electrones saltan a un nivel energético, conocido como banda de conducción, que hace que el material conduzca mejor electricidad, con lo cual baja su resistividad. Bueno, este componente se puede aplicar más, digamos, en lámparas de alumbrado público. Digamos, cuando, cuando baja el brillo, o sea, luz del sol, fotones, pues lo que hace es encenderse. Y al al volver de nuevo los fotones, o sea, el brillo del sol, pues se apagaría. Bueno, el LED o diodo emisor de luz es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión PN que emite luz cuando está activado. O sea, su función. Eh, Cuando la electricidad pasa a través de un diodo, los átomos de uno de los materiales, o sea, contenido de un chip reflector, son excitados a un mayor nivel. Los átomos en el primer material retienen mucha energía y requieren liberarla. Esta energía libera electrones al segundo material dentro del chip reflector y durante esta liberación producen luz. En otras palabras, la electroluminiscencia se da cuando es estimulado por un diferencial de voltaje. Las cargas eléctricas negativas, electrones, y las cargas eléctricas positivas, al combinarse entre sí, dan resultado a la liberación de energía en forma de fotones. Último y no menos importante, el potenciómetro. Bueno, los sensores de desplazamiento resistido son comúnmente llamados potenciómetros. Un potenciómetro es un elemento electromecánico que posee un conductor eléctrico en contacto con una resistencia sobre la cual se desliza, estableciendo una resistencia de acuerdo a la posición o ángulo. Bueno, comúnmente esos potenciómetros tienen una aplicabilidad en la actualidad. Más que todo son utilizados para variar voltaje y son aplicados, digamos, en radios, digamos, para variar el voltaje de un amplificador. Entre más voltaje tenga, pues las bocinas van a sonar más duro.